Ya. Listo, ahora sí vamos a comenzar, chicos. El tema de hoy es el indigenismo en el Perú. Vamos a hacer sobre todo un análisis de la obra de Ciro Alegría, que es el autor clave de este periodo, ¿no? Y su gran novela, El mundo es ancho y ajeno, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. Bien, para hablar del indigenismo, chicos, tenemos que hacer aquí pues una reflexión acerca de el problema, la situación, ¿no?, que vivía el hombre indígena en nuestro país, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su problemática? ¿No? Y, y cómo debería ser pues realmente la situación del indígena, ¿no? Yo me imagino que todos, pues, estos días han almorzado, han cenado rico, ¿no? Por ahí de repente su lomito saltado, ¿no? Mejora el menú a fin de semana, ¿no? De repente hasta su pachamanca, ¿no? Con su camote, sus papas, su choclo, ¿no? Su carne. Pero yo pregunto, ¿de dónde viene eso, chicos? ¿Ah? ¿Quiénes son los que van a producir esos ingredientes, ¿no? La papa, el camote, el choclo, el trigo, ¿no? Ahí te está mirando, ahí te están mirando, ¿no? Los campesinos, los agricultores, ¿sí o no? ¿No? Cuando en Navidad tú comes tu panetón, ¿no? Que está en base a harina de trigo. Esa costumbre viene de Estados Unidos, pero ¿son los norteamericanos los que te dan eso? No, la materia prima viene de ellos, ¿no? Son importantes ellos, ¿sí o no? Claro, nos proveen de los alimentos, cuidan la naturaleza, cuidan las aguas de los ríos para que llegue puro a Lima, no lo contaminan, ¿no? Ellos cuidan la naturaleza. Pero a pesar de eso, ¿cuál es su situación, chicos? ¿Cómo viven ellos? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto ganan? ¿No? ¿Mm? Ponte a pensar en estas cosas, ¿no? Chicos, ¿en qué escala de la sociedad estaba el indígena en el Perú? Bueno, y hasta ahora, ¿no? La parte más baja, en las partes más bajas. Yo diría que hasta en el subsuelo, chicos, debajo de la pirámide, ¿no? ¿No? Entonces hay una problemática, ¿no? Que viene desde tiempos muy ancestrales, ¿no? Desde la colonia. El indígena ha vivido pues siempre despreciado, explotado, marginado, discriminado, engañado, ¿sí o no? Entonces son cuestiones que hay que reflexionar, pues, chicos, sobre la realidad del indígena, ¿no? Que juega un rol importante en nuestra sociedad, como hemos visto la importancia, ¿no?, de la provisión de los alimentos, que vienen mayormente pues, de las zonas andinas hacia la costa, ¿no? De la situación de injusticia que ellos viven, empobrecidos, olvidados y sobre todo discriminados, ¿no? Despreciados en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ante esa realidad, chicos, surgen intelectuales pues que van a analizar la problemática del indígena, que se van a preguntar qué es el Perú, cuáles son las raíces de nuestra identidad. Si bien es cierto, somos una sociedad mestiza, tenemos pues sangre indígena y sangre española, pero las raíces originales, sí o no, corresponden a la sangre indígena. Claro. Eh, y entonces no se puede, pues, continuar, ¿no? No se podía continuar con aceptar esta condición del indígena, ¿no? Ante esa realidad, chicos, aparecen intelectuales que van a plantear la defensa del indígena, que se van a interesar también por su cultura y van a revalorar a esta cultura que es pues auténticamente peruana, pero que en nuestro país está pues excluida, ¿no? ¿No? Bien, entonces hablemos, chicos, de
el mundo andino, la literatura del mundo andino. Entonces, frente a esta realidad, frente a esta problemática, hay una tarea: reivindicar al indígena, defender sus derechos, ¿no? Y revalorar su cultura, esa cultura que está pues desplazada, ¿no? Cuando me refiero a cultura me refiero pues al conjunto de creencias, costumbres, manifestaciones, música, etcétera, etcétera. Todo lo que representa a un pueblo, una nación, ¿no? Veamos entonces la teoría del indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? El indigenismo, chicos, no solo es literatura, es un movimiento cultural, ¿ya? Cultural. Abarca diferentes manifestaciones, la literatura y dentro de ella la poesía, la novela, también abarca la pintura, abarca la música, ¿no? Abarca la fotografía, claro, por ejemplo, ¿no? A ver, aparte de los famosos escritores que ya conocemos, ¿no? La, el arte indigenista se manifiesta en pintura. Por ejemplo, ahí destaca José Sabogal. José Sabogal, que hacía cuadros sobre el mundo andino. Si tú te das una vuelta por el Parque Kennedy de Miraflores, vas a encontrar murales donde hay estas imágenes. Así imágenes de personajes andinos, hombres y mujeres, aquí la mujer andina con su hijito en la espalda, en su manta, o indígenas que están pues oprimidos por el patrón, por el gamonal, ¿no? ¿No? El indigenismo se dio también en pintura, ¿ya? En pintura. Destaca José Sabogal, repito. También se dio en música y fotografía. En música, chicos, en esta época, ¿saben qué aparece? En esta época aparece esta famosa melodía, El Cóndor pasa. El Cóndor pasa, compuesto por Daniela Lomía Robles. Todos hemos oído alguna vez El Cóndor pasa. ¿Quién no conoce El Cóndor pasa? A ver, silba El Cóndor pasa. A ver, algunos no se acuerdan del Cóndor pasa, me parece. Voy a ver a compartir la melodía del Cóndor pasa. Ajá, Kiara, lo tocaba en la banda. Excelente. Esa es la melodía. Así comienza, ¿no? Así comienza el Cóndor pasa, ¿no? Claro. Y mira que esta melodía es famosísima, es universal, la conocen en todo el mundo. Por ejemplo, un cantante inglés, de repente sus padres han escuchado, a algunos les gusta el rock, ¿no? Hay un cantante de rock inglés, Paul Simon, el que canta El Sonido del Silencio. Él llevó el Cóndor pasa al nivel de rock. Sí, o sea, esta melodía se conoce en todo el mundo y es peruana, chicos. Daniel Alomía fue un indigenista, pero en el campo de la música, También el indigenismo se dio en fotografía, ahí destaca el famoso fotógrafo cusqueño Martín Chambi. Bueno, este es un clásico de la fotografía indigenista. Mira ahí al indígena así grandote, pero pobre, prácticamente sin zapatos, con su ropa vieja, y ahí el hombre criollo que lo mira con asombro, pero que en cierto modo se quiere acercar a él, hacerse su amigo, ¿no? Esa es la mirada del indigenismo, o sea, acercarse al indio, conocerlo, saber cómo piensa, cómo vive, cuál es su visión del mundo, cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces el indigenismo es todo un movimiento cultural que abarca literatura, pintura, música, fotografía, antropología, sociología, es todo un movimiento cultural que busca reivindicar al indígena, reclamar sus derechos justos y valorar su cultura sobre todo, ¿no?
Bien, regresando. Entonces, el indigenismo es cultural. Reivindica al indígena, revalora globalmente el mundo andino a partir de la denuncia y la condena de un sistema que lo excluye y lo degrada, ¿no? Así es. Vive, pues, definitivamente el indígena excluido, degradado en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que caracteriza al indigenismo? ¿Cuándo decimos que una obra es indigenista? Atención, ¿ah? Primero, el indigenismo va a superar la idealización del indio, o sea, tiene una visión objetiva. Claro, porque tú sabes que antes de este periodo, estamos hablando pues del siglo XX, ¿no? Ya anteriormente en el siglo XIX se habló del indígena, ¿no? Se habló del indígena, ¿no? Han habido precursores, han habido autores que han hablado del indígena, pero para que una obra sea indigenista no es suficiente hablar del indígena. Se tiene que conocer bien el mundo andino, ¿no? Ya antes idealizaban al indio lo veían así calladito, sumiso, agachado, siempre oprimido, nunca reacciona, nunca reclama, ¿no? Es el salvaje, el buen salvaje, el salvaje sumiso, ¿no? Así lo veían los escritores anteriores a este periodo, ¿no? Es una visión más bien idealizada, ¿no? Irreal, por último, irreal, ¿no? El indigenismo nos muestra una visión objetiva, nos muestra indígenas reales, indígenas de carne y hueso, con virtudes y con defectos, como todos los seres humanos, ¿no? Se rompe esa visión idealizada o irreal del pasado, ¿ya? Dos, el indigenismo tiene carácter ideológico. Claro, este indigenismo va de la mano con discursos políticos y sociales, claro, que van pues a comenzar a desarrollarse a partir pues de, de este periodo en que gobierna Leguía, ¿no? Que con un afán populista comienza a tocar el tema del indígena, aparecen grandes teóricos políticos como Mariátegui, que van a plantear soluciones frente al problema del indio. Mismo González Prada anteriormente ya había planteado también ideológicamente la situación del indio. Hasta el APRA, ¿no? Va a hablar del indígena, ¿no? Entonces, va a tener un sustento político ideológico, ¿no? La defensa del indio, ¿no? Para buscar la conciencia social, para que todos reflexionen sobre cuál es la verdadera situación del indio, para que se note pues las injusticias que sufre el indio, ¿no? ¿No? Y se busque pues darle justicia, que es lo que piden ellos, ¿no? ¿Qué más? Para que una obra sea indigenista tiene que tener mayor cercanía al mundo andino. No basta con hablar del indígena, incluso no basta con decir que está explotado, porque eso ya se sabe, ¿no? Los indigenistas van a tener mucha cercanía al mundo andino. Ellos van a conocer su cultura, van a conocer cómo piensan, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus creencias, su cosmovisión, ¿no? Cosmovisión se refiere a la visión que ellos tienen del mundo, ¿no? Y es una cosmovisión mágico-religiosa, vinculada mucho a la naturaleza, a la tierra, ¿ya? Sí, a la tierra. Eh, Tú sabes, pues, que en el mundo andino hay una serie de creencias, ¿no? ¿Han oído sobre el pago a la tierra? ¿Qué pasa cuando no llueve, cuando hay malos tiempos, ¿no? Ellos hacían pagos a la tierra, a los cerros, a los apus, ¿no? Hacen ofrendas porque ellos creen que la naturaleza es divina, ¿no? La madre tierra, la Pachamama, ¿no? La tierra les da la comida, las plantas medicinales, el lugar para vivir, los cuida, a veces los castiga, ¿no? ¿No? Entonces hay aquí la idea de la madre tierra, ¿no? A la cual había que venerar, respetar, ¿no? Esa es la cosmovisión andina, pues, chicos, un mundo de creencias, un mundo mítico, ¿no? Mítico, ¿no? ¿Ya? Entonces los indígenas conocen eso, conocen las creencias del hombre andino, conocen su pensamiento, sus sentimientos, lo que ellos desean. ¿Por qué? Porque ellos han visto de cerca, y muchos incluso han convivido entre indígenas, como Arguedas, que vivió entre indios, ¿no?
¿Para qué? Para conocerlo mejor. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Por ejemplo, si tú quieres escribir una novela sobre la vida carcelaria, tendrías que ir a una cárcel, estar dentro, convivir con presos, para poder hablar de una realidad. Porque si no, vas a decir, ah, sí, hay presos que purgan condenas, son delincuentes y punto, ¿no? Es una visión muy, pues, superficial, ¿no? Tendrías que estar ahí para conocer cómo viven, cómo piensan, cuál es su situación, si todos son delincuentes o no, ¿no? Entonces, ellos se acercaron al mundo andino, se acercaron al indígena, ese pensamiento mítico, conocían la intimidad del indígena, ¿ya? Esa es la idea de los indigenistas. Volvamos. Entonces hay mayor cercanía al mundo andino. También hay una visión endógena del hombre indígena. Ah, lo que decíamos al último, ¿no? O sea, ellos conocen al indio por dentro, conocen su subjetividad, sus sentimientos, sus creencias, sus anhelos, ¿no? Conocen la intimidad del indio. ¿Ya? Entonces, el indigenismo tiene una visión, digamos, más completa, que no la tuvieron, pues, los autores del siglo XIX. ¿Ya? El indigenismo se va a iniciar en el Perú en los años 20, ¿ya? Va de 1920 hasta 1940, ¿ya? Igual que el vanguardismo, solamente que el vanguardismo se dio más en poesía, ¿no? Con Vallejo, con Carlos Oquendo y otros, Xavier Abril, y el indigenismo más se dio en narrativa, ¿ya? En narrativa, o sea, en cuentos y novelas. Comienza oficialmente con el escritor Enrique López Albújar, ¿ya? Enrique López Albújar, que publica el libro Cuentos Andinos en el año 1920, ¿ya? Él es el que inicia el indigenismo tradicional. Y luego ya viene el auge del indigenismo con una famosa trilogía de novelistas, ¿no? A quien le podemos llamar la trilogía andina. La trilogía andina, que son 3 autores que se van a distribuir en 3 zonas. A ver, atención, ¿ah? Ciro Alegría en el norte, en la zona norandina, ¿ya? Él va a publicar la novela El mundo es ancho y ajeno. Es la novela que nos interesa más, ¿no? En el sur, en la sierra sur del Perú, destaca José María Arguedas, ¿no? El Taita Arguedas, que te habla de la sierra sur, de Ayacucho, del Cusco, de Abancay, de Apurímac. Destaca su novela Los ríos profundos. Y en la sierra central del Perú aparece el poeta y narrador Manuel Escorza, autor de esta gran novela Redoble por Rancas. Te la recomiendo, es una gran novela, un novelón, chicos, ¿no? Que tiene de todo, tiene de realidad, tiene de fantasía, ¿no? De luchas sociales, de matanzas, de fantasmas. Es una novela genial, ¿no? ¿Ya? Escorza representa el indigenismo de la Sierra Central del Perú. Entonces ambienta en Cerro de Pasco. Ya, profe, pero usted dijo que el indigenismo era objetivo, realista, claro. Pero lo que pasa es que Manuel Escorza representa a otra fase que se llama neoindigenismo. Y en el neoindigenismo ya se aplica una técnica que se llama real maravilloso. Y ahí ya entra a tallar, pues, los mitos, las creencias, las cosas sobrenaturales, ¿no? Por eso que aquí ya aparecen cosas fantásticas, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es, pues, mostrar las creencias del mundo andino. Y en el mundo andino hay muchas creencias, muchas supersticiones, ¿no? Muy bien. Entonces, comienza con Albújar y tiene su auge con Alegría, Arguedas y Escorza, ¿no? Ya, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ya, aquí nos detenemos un momento. Otra figura clave del proceso indigenista es José Carlos Mariátegui, el amauta José Carlos Mariátegui, que va a ser considerado el gran teorizador del problema del indio. Mariátegui escribe ensayos, sobre todo, su obra cumbre es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿sí? Mariátegui en este libro, en uno de los capítulos va a hablar del problema del indio,
De tal modo que él articula el problema del indio con los conflictos socioeconómicos, ¿ya? Él plantea que el problema del indio es socioeconómico, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes decían que el problema de indio era la educación, que como no es educado, es ignorante y enojado, ¿no? O por su raza, decían que él es pues así, bien sumiso, bien oprimido, ¿no? No, y eso no era pues lo real, ¿no? Mariátegui plantea pues que el problema era socioeconómico, o sea, el problema era que el indio eh, había sido despojado de la tierra. La tierra es el problema clave, dice Mariátegui. Claro, eh, a ver, ponte a pensar históricamente. Antes que lleguen los españoles, ¿quiénes eran los dueños? ¿Ah? ¿Quiénes eran los dueños de todas estas tierras que hoy tenemos en el Perú? Los indígenas, ¿sí o no? A ver, ¿habían indígenas en Lima, chicos, o no? ¿Qué dicen? ¿Sabían ustedes que en Lima vivían poblaciones indígenas? ¿Habían culturas en Lima? ¿Culturas así prehispánicas en Lima? La cultura Lima, claro, muy bien, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Claro, vienen los españoles y los votaron. Tuvieron que irse a la sierra, a las zonas rurales, ¿no? Les quitaron la tierra, chicos. Los que eran dueños fueron despojados de sus tierras. Y eso va a continuar hasta la República. Ya en plena República aparecen los gamonales, los terratenientes, que le siguen quitando las tierras a los comuneros indígenas en la sierra peruana, ¿no? Entonces el indígena que era dueño era despojado de su tierra, ¿no? Y se iban, tenían que irse a otro lugar, y a donde iban siempre los explotaban. Se iban a trabajar una mina, lo explotaban. Iban a la selva a sacar el caucho y los explotaban. O sea, el problema es la tierra, la tenencia de la tierra y la explotación, dice Mariátegui, ¿no? La solución, entonces, es que el indio recupere la tierra, que el indio deje de ser explotado, ¿no? Y eso no se va a lograr cuando al explotador pues se le ablande el corazón, porque nunca se les va a ablandar el corazón. Había que hacer una revolución, plantea Mariátegui, ¿no? Ante la explotación tenía que haber una revolución, pero dirigida por los indígenas mismos, ¿no? Y esto, chicos, va a ser recogido por otros intelectuales. Cuando tú lees El mundo es ancho y ajeno, ¿por qué luchan los indígenas? ¿Ah? ¿Por qué luchan los indígenas? Que es el tema principal de la novela, ¿sí o no? ¿Cuál es el tema del mundo es ancho y ajeno? La lucha por la tierra, pues la lucha por la tierra. Y eso lo dijo Mariátegui, ¿ya? Y eso luego se hace real cuando viene Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Velasco le quita las tierras a los gamonales y se lo da a los campesinos indígenas. Hace su reforma agraria. Claro que fue mal llevada, que fracasó porque no hubo pues apoyo financiero ni técnico y eso fracasó, pero mira lo que hizo Velasco fue lo que dijo Mariátegui, devolverle la tierra a los que le pertenecen, ¿sí o no? Entonces Mariátegui fue un teorizador, un ideólogo, cuyas propuestas fueron recogidas por escritores y por políticos, por gobernantes que tuvieron pues conciencia de la situación del indio, ¿no? Entonces Mariátegui fue un autor clave, pero él, desgraciadamente, pudo ser un buen indigenista, pero primero que él vivió antes del auge del indigenismo y segundo que él no conoció el mundo andino. Él no conoció el mundo andino. Él tampoco hablaba quechua. Entonces, si no podía acercarse al indio, no podía hablar con él, no podía conocerlo bien. Sí sabía el problema, sí sabían los problemas del indio, pero él no conoció al indio de cerca. Entonces, su visión todavía pues va a ser, digamos, parcial, ¿no? Sin embargo, su análisis ideológico es impecable. Su análisis ideológico es trascendental porque va a influenciar mucho en intelectuales y políticos posteriores, ¿no?
De manera que todavía no es indigenista, él es un antecedente del indigenismo, ¿ya? Él planteó ciertas teorías acerca del problema del indio, ¿ya? Ya, el iniciador oficial, como ya mencionamos, el señor Enrique López Albújar, con su libro Cuentos Andinos. Este es el libro que marca el inicio oficial, ¿ya? Año 1920, ¿ya? En ese año se publica el libro Cuentos Andinos, de Enrique López Albújar, donde el autor nos ofrece una visión más realista y objetiva del indio, ¿ya? Aparecen indígenas de carne y hueso, indígenas reales, con vicios y con virtudes, pero a pesar de esa visión realista, su visión también es sesgada, o sea, es parcial. ¿Por qué? Porque Albújar solo nos habla de indígenas vinculados al tema del delito. Delito, sí, porque él era juez, pues, él era juez, él estudió leyes en San Marcos, fue juez en provincias, y solamente conoció a indígenas que habían cometido delitos, que habían robado, que se habían vengado, que habían hecho justicia por sus manos, que habían matado, ¿no? O sea, habla de indígenas vinculados al delito, que han violado la ley. Y esa mirada es, pues, parcial, ¿sí o no? Porque todos los indígenas son delincuentes. No, pues no hay de todo. Hay indígenas sabios, indígenas laboriosos, indígenas revolucionarios, indígenas también que son delincuentes, es cierto. Pero decir o hablar de indígenas que solamente cometen delitos era una visión parcial, ¿no? Sesgada, ¿no? ¿No? Lo interesante es que aquí aparecen indígenas con vicios y con virtudes. Indígenas muy ligados a la tierra y a sus creencias. Por ejemplo, en este libro hay un cuento clásico que creo que alguna vez lo habrán escuchado, el cuento titulado, a ver, es un cuento que habla de un indígena que era ladrón en un pueblo y por ladrón lo lincharon los propios comuneros indígenas. ¿Cómo se llama ese cuento? Donde hablan de la justicia violenta de un pueblo que castiga a los ladrones, ¿no? Se llama Ushanan, ahí está, Ushanan Hampi. Ushanan Hampi es uno de los cuentos de este libro, ¿ya? Donde hablan de un indígena, pero que no es pues sumiso, calladito, encorvado, no, es un indígena soberbio, tenía la soberbia de los incas, grandote, fornido, que robaba ganado en un pueblo indígena. Y ellos le daban oportunidad, le decían, has robado, ya, te vamos a dar una oportunidad, corrige, cambia. Si vuelves a robar, ahí sí te castigamos. Y él no podía con su genio, volvió a robar. Lo atraparon, le pegaron y lo botaron del pueblo. Dijo, si vuelves, la pena máxima, pena de muerte. Y estando lejos, el indio, en el frío de la soledad, la soledad pues, de las punas, el frío, tenía hambre, y él extrañaba su tierra, extrañaba su choza, extrañaba su coca, extrañaba a su chola. Él quería volver a la tierra. No podía vivir lejos de la tierra, porque lejos de la tierra, donde él nació, había frío, soledad, hambre. Y si caía en manos de un hacendado, lo tratarían como un perro, ¿no? Lo explotarían hasta morir, ¿no? Pues extrañaba la tierra. Y volvió, pues, volvió. Y cuando él vuelve, los sabios ancianos de ese pueblo que ya se imaginaban, pues ya, él es un alma rebelde, él va a volver, tenemos que estar preparados. Y tal y como ellos pensaban, el indio rebelde, Cum Semaye, volvió. Y por volver, le aplicaron la pena de muerte. Toda la comunidad portando cuchillos, machetes, lo, lo, lo ejecutaron, ¿no? Lo descuartizaron, lo amarraron del cuello a un caballo, lo arrastraron por todo el pueblo. Esa es la justicia violenta de ese pueblo, brutal, salvaje, pero saca tu cuenta, ¿quién se iba a atrever a robar con semejante castigo? ¿Alguien más robaría en ese pueblo? Nadie, ¿sí o no? Era una justicia violenta, pero así ellos mantenían su orden, su
su respeto a las leyes de esa comunidad. Entonces, en esta obra, el indígena que aparece como protagonista no es sumiso, no es calladito, no es sometido, es rebelde, tiene virtudes, tiene defectos, tiene creencias, o sea, es una visión más realista. El problema es que el tema siempre es el indígena que comete delitos, ¿no? Eso es la limitación de Enrique López, ¿no? Pero por la visión realista ya es objetivo, entonces ya es iniciador del indigenismo. Ya, entonces hay que entender, chicos, que el indigenismo tiene un proceso, una evolución, ¿ya? En este cuadro resumimos la evolución del indigenismo. Nota que hay tres momentos. Tres momentos. Hay una etapa de antecedentes o precursores, donde aparecen los preindigenistas, ¿no? Los preindigenistas aparecen en el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX, en la época del realismo, ¿ya? Y ahí vamos a pensar en Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada. Tanto Clorinda Mato como González Prada plantearon la defensa del indio, ¿sí? Clorinda en la novela, ¿no? Y González Prada en el ensayo, ¿no? ¿Sí? Recuerda que Clorinda escribió una gran novela. ¿Cuál es la obra cumbre de Clorinda Mato, chicos? La obra cumbre de Clorinda Mato. Ave sin nido. A ver, díganos. La novela máxima de Clorinda Mato, claro, muy bien, Ave sin nido. Ahí ella defiende al indio explotado, humillado, ¿no? Liquidado por sus autoridades, ¿no? Igual González Prada plantea la defensa del indio en sus ensayos, en sus discursos. Pero hay una limitación, ¿no? Lo que le reclaman a Clorinda y a González Prada es que ellos nos hablan de indígenas muy sumisos, ¿no? Que por sí solos no pueden defenderse, y otros, criollos o blancos bondadosos, tenían que defenderlos, ¿no? ¿Ya? O sea, al indio lo ven pues como un niño, un menor de edad, que por sí solo no puede valerse, que tiene que ser educado, protegido, porque por sí solo no puede. Eso es un enfoque paternalista, ¿ya? Paternalista. Ver al indio desvalido, ¿no? Desvalido, y que necesita que otros lo defiendan. Muy bien. Entonces, lo bueno es que ellos defendieron al indio, pero la limitación es su enfoque demasiado paternalista, ¿no? Después, en el siglo XX, aparecen los indianistas, ¿ya? Que básicamente eran autores del modernismo, ¿ya? El siglo XX, ¿ya? El indianismo es una mirada exótica del indio. Aquí hay un exotista. Esto lo plantea Ventura García Calderón, que fue miembro de ese famoso grupo llamado Arielismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Arielismo? Era un grupo modernista, pero de la alta sociedad, ¿no? Ventura era un limeño de familia aristocrática, ¿ya? Que habló del indio, escribió cuentos sobre el indígena. Pero cuando él habla del indio, lo menciona como si fuese extraño a nuestra sociedad peruana. Habla del indígena como si fuese, ¿qué te digo?, un esquimal de Norteamérica, como si fuese un extraterrestre, un ser que es medio hechicero y que sobre todo pues es salvaje, vengativo. O sea, lo presenta pues como un bárbaro y ajeno a nuestra sociedad. Claro, pues si Ventura García Calderón vivió en Lima, él no conoció jamás el mundo andino. Con la justa llegó a Chosica y le dio soroche. ¿Qué va a saber del mundo andino? ¿Qué sabe de los problemas del indio, de cómo piensa, de cuánto gana, de cuánta injusticia sufre? Él habla del indígena como si fuese extraño a nuestra sociedad, ¿ya? O sea, él pues tiene una actitud más bien discriminatoria frente al indio.
¿no? Eso es el enfoque exotista, ¿ya? Y a esa tendencia se le llama indianismo. Ya a partir de Enrique López en adelante se habla de indigenismo, ¿ya? Entonces, la segunda fase es el indigenismo ortodoxo. Ortodoxo significa tradicional, el indigenismo clásico, ¿ya? En esta etapa se abandona la idealización y el paternalismo que hubo en la etapa anterior y se plantea una estética realista de la situación económica y social del indígena, ya con un enfoque más social y económico. O sea, te hablan del problema de la tierra, la explotación del indígena. ¿Ya? Entonces, el indigenismo tradicional lo van a representar autores como Enrique López Albújar, y el mejor, sin duda, va a ser Ciro Alegría Bazán, ¿ya? La figura más notable del indigenismo ortodoxo tradicional. Incluso la primera fase de Arguedas. Arguedas también, en su primer momento, cultiva indigenismo tradicional. Y luego pasa a la segunda fase, que es el neoindigenismo. Ya, el tercer momento, precisamente, el tercer momento del indigenismo se llama neoindigenismo. Nuevo indigenismo. Esto ya se da a partir de los años 50, más o menos, ¿ya? La década del 50. El indigenismo ortodoxo se da en los años 30 hasta los años 40. ¿Ya? Y en la década del 50 ya aparece el neoindigenismo. ¿Qué es el indigenismo? Sigue siendo indigenismo, sigue hablando del indio, el mundo andino, pero utiliza recursos o técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? O sea, usa técnicas modernas, técnicas de vanguardia. Tú ya las conoces, ¿no? El monólogo interior, y sobre todo, una técnica propia de América Latina. Esa técnica donde se incorpora esa visión mítica, mágica del hombre de América. O sea, esa técnica llamada real maravilloso, ¿ya? Lo real maravilloso, que también es característica de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Sí se acuerdan, no? Lo real maravilloso, eso que lo planteó Alejo Carpentier. Recuerda el famoso Macandal, ¿no? En El reino de este mundo, el esclavo negro que cuando estaba siendo ejecutado, no murió. Estaba en medio del fuego y no murió porque se transformó en un insecto. Se metamorfoseó y huyó. Los esclavos testigos se alegraron. Vieron a su líder convirtiéndose en insecto y huyendo de la muerte. Los franceses que estaban vigilando la cosa vieron a un esclavo que se estaba chicharrando, ¿no? O sea, el realismo mágico o real maravilloso tiene que ver con las creencias de los pueblos de América Latina, ¿no? En este caso, hablamos de las creencias andinas, ¿no? Creencias andinas, ¿no? Entonces, la diferencia entre el neoindigenismo y el indigenismo tradicional es que aquí se emplean técnicas modernas, principalmente el realismo mágico o real maravilloso, ¿ya? Que le da pues una mirada mítica, ¿no? A la historia, ¿no? A la novela. Representantes del neoindigenismo, ahí podemos citar a José María Arguedas, en su segunda etapa, Manuel Escorza, que escribe Redoble por Rancas, Eliodoro Vargas Vicuña, que escribió Taita Cristo, inclusive un escritor más actual llamado Edgardo Rivera Martínez. Edgardo Rivera Martínez, que escribe El Ángel de Ocongate. ¿Ya? Bien, entonces, ese es el proceso, la evolución. Primero los antecedentes, los precursores, luego
el indigenismo tradicional y al final el neoindigenismo. Ojo, solamente una aclaración, el indianismo lo he colocado aquí como un dato adicional, pero no es que los indianistas sean pues indigenistas, al contrario, los indianistas son anti-indigenistas, ¿ya? Pero sí hablaron del indio, por eso lo mencionamos, ¿no? Entonces lo normal sería el preindigenismo, el indigenismo y el neoindigenismo, ¿ya? El indianismo tengo como referencia para notar el caso opuesto al preindigenismo, ¿no? Es lo contrario. Aquí en el preindigenismo se defiende al indio, en el indigenismo se excluye al indio, se margina al indio, ¿no? Bien, vamos al autor clave de este tema. La estrella de este capítulo es Ciro Alegría Bazán. Y su novela El mundo es ancho y ajeno. Ya, a ver, destaquemos la importancia de Ciro Alegría Bazán. Mira, hablar de Alegría es hablar del primer novelista de nivel internacional en el Perú. Novelista, primer novelista internacional del Perú. Alegría, sobre todo por esta novela, El mundo de Sancho Ajeno, va a ser conocido a nivel mundial, ¿ya? No tanto como Vargas Llosa, pero va a tener ese nivel más o menos, ¿no? Internacional, ¿no? Lo van a leer en América, en España, en Francia, ¿no? Y así en diferentes países europeos. Alegría es el escritor que viene del norte. Él nació en Huamachuco. Huamachuco. ¿Dónde queda Huamachuco, chicos? ¿Alguien se ubica? Huamachuco, Huamachuco. Es en el norte. Es un departamento del norte, ¿ah? Del norte. Eco, bien luz. La Libertad, claro, la Libertad. La Libertad, así como Lima, tiene su zona costeña y su zona andina, ¿no? Alegría viene de la zona andina de la Libertad. Huamachuco es una provincia, pues, ¿no? En la Libertad. No es la capital, ¿no? Tú sabes, la capital de la Libertad es Trujillo, que es una ciudad, pues, costeña, ¿no? Él nació en Huamachuco, que es la Sierra de la Libertad, ¿ya? Alegría viene de una familia de hacendados. O sea, él no era pobre, ¿eh? No, Alegría no era pobre. Alegría venía de una familia acomodada. Su padre era un hacendado próspero, dueño de una enorme hacienda, ¿no? Él era el señorito de una hacienda, tuvo buena educación, una vida cómoda, ¿no? Estudió en el mejor colegio de Trujillo, el Colegio San Juan, donde tuvo como profesor nada menos que a César Vallejo, ¿sí? César Vallejo fue profesor de Ciro Alegría, ¿no? Después ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? Y muy jovencito, siendo estudiante, él se va a entusiasmar con un partido político que recién se había fundado en Trujillo, justamente, ¿no? El APRA, ¿ya? Él se unió al APRA cuando el APRA era el APRA, en sus inicios, ¿no? Cuando el APRA se alza como un partido revolucionario, antiimperialista, proindígena, ¿no? Y él se emociona, pues, con los grandes discursos de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Que fue el fundador de ese partido, ¿no? Y él se volvió guerrillero, ¿eh? El APRA en ese tiempo era un partido subversivo contra el gobierno, ¿no? Hacían guerrillas contra el gobierno. Y Alegría se volvió guerrillero, ¿eh? Revolucionario. Él participó en la Revolución Aprista del Norte, que fue violentamente aplastada por las Fuerzas Armadas del gobierno, ¿no? Alegría fue detenido y traído preso a la capital, como preso político, ¿no? Entonces el APRA era un partido subversivo en ese tiempo, ¿no? Ya, entonces él y muchos, pues, eh, digamos, líderes de ese momento van a ser detenidos aquí en la capital.
salió luego del cambio de gobierno y continúa sus actividades políticas en la capital. Y nuevamente lo capturaron en una reunión clandestina de apristas que conspiraban contra el gobierno, ¿no? Y a raíz de eso lo desterraron del Perú, lo votaron del Perú, a él y a otros líderes políticos, ¿no? Como Antenor Orrego, Luis Alberto Sánchez, fueron desterrados del Perú hacia Chile. Los votaron a Chile, ¿ya? Para que ya no hagan revueltas aquí en el Perú, ¿no? Entonces, exiliado en Chile, él va a tener pues la suerte de tener el apoyo de muchos intelectuales pues que también tenían cierta identificación con el APRA, ¿no? Porque el APRA no solamente es en el Perú, ¿sí? Tú sabes que esto es un partido continental, ¿no? Que se fundó en México incluso, ¿no? Ya, entonces, ya, pues lo apoyan intelectuales chilenos, por ejemplo, lo apoya Gabriela Mistral. Tú sabes quién es Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral fue una poeta chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura, jo. El Premio Nobel de Literatura. Fue el primer Premio Nobel para América. Lo gana Gabriela Mistral, ¿no? Entonces ella lo apoyó, otros intelectuales chilenos lo apoyaron, le dieron trabajo de periodista y estando en Chile publicó sus 3 mejores novelas, todas ganadoras de premios, ¿ah? Allá en Chile publicó La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos y la mejor, El Mundo es Ancho y Ajeno. Todas ganadoras de concursos literarios, ¿no? Sobre todo la última, El Mundo es Ancho y Ajeno, gana el Premio Latinoamericano de Novela, ¿ya? Que se organiza en Nueva York. Obtuvo el primer puesto, recibió un premio económico de, si mal no recuerdo, $200,000, y su novela va a ser traducida, ¿no?, a muchos idiomas cultos del planeta. Alegría se hace famosísimo, se hace internacional con El Mundo es Ancho y Ajeno. Estando exiliado, ¿eh? Estando desterrado del Perú, ¿ya? O sea, fíjate pues que en esos momentos adversos, él logró el éxito, ¿no? ¿Qué es lo que marca a la narrativa de Ciro Alegría? Alegría es el escritor que en base a su experiencia, haber vivido en la sierra, haber visto la realidad del indio, él nos va a mostrar la lucha del hombre andino contra las injusticias de los gamonales, de los jueces, de las autoridades. También cómo el indio lucha contra la naturaleza andina. ¿Conocen la sierra, chicos? ¿Han viajado a la sierra? ¿Han visto esa naturaleza andina? Es impresionante, es hermosa, ¿sí o no? Esos cerros verdes, esos ríos profundos, ¿no? Ese cielo azul, limpiecito, con nubes blancas, tipo algodón, ¿sí o no? ¿No? Claro, la naturaleza andina es bella, pero a veces es agresiva también. Claro, a veces en la sierra hay huaicos, lluvias torrenciales, truenos que te caen hasta el suelo, ¿sí o no? Claro, hay sequías también. Entonces la naturaleza a veces es agresiva, es bella, pero es agresiva también. Entonces, él nos va a hablar de cuando la naturaleza es agresiva y cómo el hombre lucha contra esa naturaleza agresiva, contra la sequía, contra los desastres naturales que ocurren en el mundo andino, ¿no? Pero siempre el indígena lucha, es el héroe de la historia, ¿no? Alegría también en sus novelas incorpora el dialecto castellano andino del norte. O sea, cómo hablan los campesinos que viven en la Sierra Norte del Perú, que lógicamente no es un castellano estándar, no es un castellano culto, ¿no? Es un castellano, es una variante del castellano, con su propio dejo, con su propia sintaxis o su propio orden, con sus voces regionales. De Alegría capta ese lenguaje, ese dialecto del castellano en la Sierra Norte del Perú, ¿ya? Ahora, no toda la novela va a ser así. El narrador habla culto,
pero le cede la palabra al campesino, el personaje, y ahí comienza a notarse el lenguaje andino, el castellano andino del norte, ¿no? Entonces hay habla culta del narrador y el habla popular del personaje campesino, ¿no? Además, Alegría sienta las bases de la transculturación narrativa. O sea, él da los primeros pasos en esta técnica de mostrar o rescatar las costumbres, las creencias andinas, pero usando técnicas, digamos, modernas, ¿no? Técnicas de la novela moderna. Que eso luego ya tiene su auge en el neoindigenismo, pero él ya sienta las bases, ¿no? Bien, entonces, Alegría habla del indio que lucha, Alegría capta el habla del campesino indígena que, ojo, habla castellano, no habla quechua. En el norte, el indígena, el campesino indígena del norte no habla quechua, habla castellano, ¿sí? Pero un castellano influenciado por el quechua. En cambio, en la Sierra Sur, ahí sí, el hombre indígena habla quechua, ¿ya? El sur es más quechua hablante, el norte es castellano hablante, pero es un castellano andino, ¿no? Con influencia del quechua, pero es castellano, ¿ya? Bien, hablemos de la obra cumbre de Alegría. La novela El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? La mejor novela de Ciro Alegría. A ver, los rasgos formales. Primero, El mundo es ancho pertenece al género épico. Claro, porque es una gran narración. Narra hechos, narra una historia, ¿no? Y toda obra que narra, pues se incluye en el género épico. O narrativo, también vale decir narrativo, ¿no? Especie novela, claro, es una obra extensa, sumamente extensa. Actualmente venden versiones más, digamos, resumidas, ¿no? De 100 o 150 páginas. La versión original tiene más de 500 páginas. Solamente que le han sacado algunos capítulos que no alteran la historia y se venden pues libritos de 100 páginas aproximadamente, ¿no? Pero la versión original tiene más de 500 páginas, ¿no? Formalmente, esta novela utiliza técnicas todavía tradicionales, las técnicas del realismo del siglo XIX, ¿ya? En el realismo del siglo XIX las novelas usaban narrador omnisciente, ¿no? Tú ya sabes que es omnisciente, ¿no? ¿Cómo habla el narrador omnisciente? ¿En primera o tercera persona? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo habla? ¿En primera o en tercera persona? Claro, el omnisciente no es parte de la historia, entonces él habla en tercera. Y desde afuera, todo lo ve, todo lo sabe, ¿no? Sabe hasta lo que piensan los personajes, ¿no? Lo sabe todo. Ese es el omnisciente. Y el tiempo es lineal, o sea, avanza en orden. Ahí no hay estos tiempos artificiales del salto atrás, el flashback, el recuento, no hay todavía eso. Se narra en orden, ¿no? Aquí nos cuentan la historia de un pueblo indígena desde que vive en paz hasta que es destruido, ¿no? Se narra en orden, ¿ya? En orden, tiempo lineal. El, el libro fue exitoso, ganó el Premio Latinoamericano de Novela en 1941, ¿ya? Este premio se entrega en Nueva York, Estados Unidos, y Alegría, pues repito, con este libro se hace internacional, ¿no? Era el peruano más conocido de los años 40 en muchos países, ¿ya? La novela se ambienta en varios escenarios, tiene un espacio abierto, ¿ya? El escenario principal es la comunidad de Rumi, donde viven los comuneros indígenas, ¿no? También se menciona la hacienda Humay, ¿no? Que contrasta pues con la comunidad de Rumi, porque en Rumi el indio vive feliz, vive en paz, en cambio en la hacienda el indígena es explotado, humillado, degradado, ¿no? ¿No? Se menciona también la meseta de Yanañahui, lugar donde los indígenas van a ser desterrados, luego de ser despojados de sus tierras, ¿no? El gran tema del mundo de Sancho y Ajeno es la lucha por la tierra, lo que propuso Mariátegui,
que la solución es luchar por la tierra, ¿no? La tierra que le pertenece originalmente a la comunidad indígena, ¿no? También se hablará de la ley al servicio de los gamonales. Claro, porque desgraciadamente en nuestro país, cuando hay juicio, ¿quién gana siempre, chicos? ¿El que tiene la razón? No, gana el que tiene poder, el que tiene dinero, ¿sí o no? Desgraciadamente es así, pues, ¿no? El que tiene más plata, así es Ximena, ¿no? Aunque da cólera, ¿no? Pero es así, ¿no? Mayormente es así, ¿no? Porque con dinero se mueven los jueces, se mueven los secretarios, los abogados, ¿no? Así es, pues, desgraciadamente, ¿no? Eso tiene que cambiar, pues, chicos. Eso es cuando hay corrupción, ¿no? ¿No? Pero aquí se nota eso, la ley al servicio de los gamonales, ¿ya? O sea, los poderosos, los dueños de las haciendas, ¿no? Que tienen influencias, tienen lazos con jueces, con políticos, con prefectos, con autoridades, ¿no? Y otro tema importante, y esto es algo que también cabe rescatar aquí, es la comunidad como espacio de armonía. Y mira, la comunidad como espacio de armonía. O sea, ese mundo indígena, ese pueblo indígena, donde los indígenas viven en paz, donde ellos son solidarios, donde ellos buscan progresar, donde no hay incluso, no hay pues discriminación, ni siquiera pobreza. En Rumi los indios vivían felices. La tierra les daba todo, la tierra les daba la comida, las medicinas, el lugar para vivir, criaban sus animales, los vendían, podían comprarse cosas. El indio vivía tranquilo en la comunidad. El problema comienza cuando viene el gamonal, ¿no? Amparado por la ley y le quita sus tierras. Ahí comienza la injusticia, la pobreza y la explotación, ¿no? La tierra, por eso que había que luchar por la tierra, ¿no? Bien, veamos, aquí citamos a los personajes y vamos a ver el argumento, ¿ya? A ver, personajes principales de esta novela. Ya, tenemos en primer lugar a Rosendo Maki. Rosendo Maki, ¿ya? Él es el alcalde probo y sabio de esta comunidad, ¿ya? Rosendo Maki es un alcalde honesto, un alcalde que trabaja para el pueblo, ¿ya? Que eh, no busca su propio beneficio, sino el beneficio de toda la comunidad, como debe ser, ¿sí o no? Y a pesar que no sabe leer ni escribir, él tiene sabiduría popular. Él ha aprendido de sus antepasados, de sus parientes antiguos, de que la felicidad radica en la justicia para todos, ¿ya? Para todos, ¿ya? Él no sabe leer ni escribir, no tiene instrucción, pero sí sabe gobernar, ¿ya? Sabe gobernar, ¿ya? Por eso que él se quedó como alcalde mucho tiempo, ¿no? Porque todos lo respetaban y lo admiraban, ¿no? Bien, otro personaje también importante en esta novela es Benito Castro, que cumple el rol de último alcalde de Rumi, ¿ya? Él es el líder revolucionario, el que va a morir luchando por la comunidad, ¿no? El personaje antagónico, ¿no? El villano de esta historia es Álvaro Amenábar, el Gamonal, ¿no? El dueño de la hacienda, el dueño de la hacienda, ¿no? Ya, imagínatelo, montado en su caballo, hombre así, blanco, con botas, con su látigo en la mano, ¿no? Ese es el Gamonal, ¿no? El poderoso, el que va a despojar de las tierras a los comuneros, ¿no? Otros personajes ya secundarios son Bismarck Ruiz, que es el abogado,
asalta en los caminos, ¿no? Que le roba a los ricos y se lo da a los pobres, ¿no? Y ahí por ahí se ve medio borroso, pero no sé. Nasha Shuro. Nasha Shuro es una curandera y agorera, es algo así como una adivina. Ella va a profetizar la destrucción de Rumi, ¿ya? La caída de Rumi. Bien, aquí tenemos un esquema de El mundo es ancho y ajeno. Bueno, en realidad, como es una novela, es todo un mundo, pues, ¿no? Una narración compleja, ¿no? ¿Ya? Ya, aquí tenemos personajes y hechos importantes de la obra. Ya, a ver, al comienzo de esta novela nos habla de Rumi. Rumi es una comunidad conformada por campesinos que viven de la tierra y de la crianza de animales. Una donde todos son como hermanos, guiados por su alcalde Rosendo Maki, ¿no? Rosendo es un hombre ya viejo, pero muy sabio, ¿no? Rosendo, al comienzo de la novela, está preocupado por su esposa, Pascuala, que está muy enferma. La curandera nace en las alturas. Rosendo sale de la comunidad y comienza a elevarse hacia las alturas. Y él contempla a lo lejos los cerros, los ríos, los nevados más lejos, ¿no? Esa impresionante naturaleza andina, ¿no? Y él se siente parte de ella, ¿no? Él está caminando en los Andes muy de madrugada. A las 5 de la mañana se le ve caminando por los Andes. A las 5, cuando buscando las plantas para curar a su esposa, ¿no? De pronto aparece una serpiente negra en el camino. Rosendo saca su machete y grita: desgracia, desgracia, va a haber desgracia. Era la que quería que matara a la culebra negra para disminuir la desgracia. Por eso Rosendo saca su machete y la persigue. Va detrás de la culebra, que huye y se mete entre los arbustos como un demonio, desaparece, ¿no? Y él se queda preocupado: va a haber desgracia, algo va a pasar, ¿no? Cuando él regresa con las plantas medicinales, se encuentra que mucha gente está llorando en la puerta de su choza. Su mujer había muerto. Pascuala, la compañera de toda su vida, la que le dio más de 12 hijos, ¿no? Había muerto, ¿no? Ya sus hijos eran mayores, ya se habían ido a vivir lejos con sus propias familias, ¿no? Y él se quedaba completamente solo, ¿no? Él sufre, llora la muerte de Pascuala, ¿no? Y se queda completamente solo. De aquí en adelante, él dedica todo su tiempo al progreso de la comunidad de Rumi. Su plan es hacer una escuelita en el colegio, porque en Rumi nadie sabe leer ni escribir, a todos son analfabetos. Ellos querían que los niños, la nueva generación, sea educada, porque ellos se han dado cuenta, pues, que por su ignorancia ellos son engañados. Le muestran documentos que ellos no entienden. Le dicen que hay leyes que ellos tienen que respetar. Les mandan documentos a veces engañosos, fraguados, y ellos tienen que aceptar simplemente porque no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces era una necesidad educarse, ¿no? Entonces, y todos los comuneros levantaron un local para la escuelita en ese pueblo. Luego él viaja para buscar maestros, mesas, sillas, lápices, hojas, para que los niños comiencen a ser educados, ¿no? Y ya pues busca el progreso, te das cuenta, busca el progreso de la comunidad. En medio de eso aparece el gamonal, Álvaro Amenábar, el hombre blanco montado en su caballo, con sus botas, con su látigo, ¿no? Llega el gamonal, ¿no?
y le dice a Rosendo Maki que le ha abierto juicio a la comunidad, que la ley lo está respaldando, que esas tierras de Rumi pronto serán suyas. Rosendo, que ellos tienen documentos que demuestran que ellos son los dueños. Amenábar se ríe de esos documentos, que eso no servirá de nada, porque la ley lo va a favorecer, ¿no? Entonces se va burlándose. Rosendo se queda preocupado, porque él ya sabe, pues, que las leyes pueden ser compradas, ¿no? Que las leyes se inclinan, ¿no?, a los poderosos, ¿no? Entonces, él regresa preocupado a la comunidad. Ahora, Amenábar ha abierto juicio no solamente por las tierras de Rumi, él tiene una inmensa hacienda que es como un pueblo. Su hacienda es tan grande que él no la puede controlar. Tiene dentro de su hacienda, aparte de su gran casona y un montón de chacras, tiene una mina de plata, tiene una plantación de coca también. Y él necesita gente para trabajar en la mina y en la plantación de coca, ¿ya? Y como Rumi está al costadito de su hacienda, su plan es quitarle la tierra y luego hacer que ellos trabajen para él en la mina y en la plantación. Ah, pero eso sí, trabajo sin pago, ahí no hay pago. El pago es vivir en la tierra, ¿no? Trabajar sin pago y además humillado, no, pues eso es explotación, eso casi es esclavismo. Por eso que él quiere quitarle la tierra, para que ellos sean sus esclavos, ¿no? Ya pues todo Rosendo está preocupado, se reúne con los comuneros, ¿no? Algunos proponen luchar por la tierra, Rosendo dice hay que pensarlo, recuerden que en Rumi hay niños, hay ancianos, hay mujeres, no podemos arriesgar la vida de todos, nosotros somos dueños, tenemos documentos, vamos a hacer valer nuestros derechos. Busquemos un buen abogado que nos defienda en ese juicio. O sea, él busca una solución, digamos, pacífica, ¿no? Pacífica. La ley. Él todavía confiaba en la ley, era un poco ingenuo Rosendo Maki, ¿no? Ya pues acordaron en asamblea contratar un buen abogado. Entonces Rosendo contacta con Bismarck Ruiz. Bismarck Ruiz se vanagloriaba de ser el mejor abogado de la región. Él viaja, pues sale de Rumi, viaja a la capital de la provincia y ahí encontró a Bismarck Ruiz, ¿ya? ¿Ya? Le explicó el problema del gamonal, que le ha hecho juicio para quitarle sus tierras. Bismarck Ruiz se pinta pues como el mejor abogado de la región, que él ha ganado muchos juicios semejantes, ¿no? Y que él va a poner en su sitio a ese gamonal abusivo y ladrón, ¿no? Habló con tanta seguridad que Rosendo confió en él y lo contrató inmediatamente. Pero Bismarck Ruiz los traiciona, ¿ya? Lo visita el gamonal y le dice que él quiere ganar el juicio. Le propone que él sea su aliado y él lo va a recompensar, ¿ya? Bismarck Ruiz al comienzo se hace el difícil, no, pero yo soy un abogado decente, a mí me han contratado los comuneros de Rumi para defenderlo. Piénsalo bien, yo te voy a recompensar, le dice, ¿no? Y este Bismarck Ruiz tenía a su amante, ¿ya? Melba Cortés, llamada la Costeñita, que era así una costeña coqueta, ¿no? Vividora del abogado. Y cuando él le cuenta a su amante, oye, acepta, le dice, y con esa plata nos vamos a Lima, vamos a veranear a las playas de Lima, le dice, ¿no? Y lo convenció, pues, lo convenció a Bismarck Ruiz, ¿no? Y cuando Amenábar vuelve nuevamente, le trae 5.000 soles. Le pone 5.000 soles en la mesa, Bismarck Ruiz acepta. Señor, estoy a su servicio. Y así, pues, el día del juicio, Bismarck Ruiz no defendió a la comunidad, ¿no? A pesar que Rosendo Maki declaró con pasión, con vehemencia, que ellos eran los dueños, ¿no? Bismarck Ruiz también habló, pero él habló de
de que los indios pues tenían derechos ancestrales porque ellos eran descendientes de los incas. Habló bonito, pero no presentó ningún documento, ninguna prueba. Y tú sabes que en el campo de las leyes todo es en base a pruebas, ¿no? En base a documentos, en base a cosas, pues, objetivas, ¿no? Entonces decían, ah, eso qué bonito, hablar nuestro abogado, vamos a ganar. En cambio, a menos falsos, ¿no? Y el juez al final declaró en favor del Gamonal, el Gamonal, ¿no? Y Vimor dice que quedó calladito. En un juicio se puede apelar, ¿sí o no? Claro, él no apeló nada, porque el Gamonal le dijo, no apeles, acepta lo que dice el juez, ¿no? Quiero ganar en primera, dijo, ¿no? Y así fue, el juez dictó sentencia y ordenó el desalojo. La ley ha favorecido al Gamonal, ¿te das cuenta? Porque él es compadre del juez, ya arregló con el juez, arregló con el secretario, le pagó a falsos testigos, ha sobornado al abogado, a la defensa también, entonces él ha corrompido la ley, ¿sí o no? Los pobres comuneros son despojados de la tierra, los botaron sin piedad, la gendarmería, los peones del Gamonal, los sacaron de sus tierras. Y ellos se van, ¿no? Humillados, los sacaron a la fuerza con armas, con armas, ¿no? Salen y comienzan a buscar otro lugar donde vivir. Y subieron a las alturas, hasta una meseta gélida llamada Yanañahui, en las alturas, donde el frío era intenso, donde los relámpagos, los truenos, pues llegan hasta el suelo. Estás caminando y el trueno cae a tu costado, así era Yanañahui, ¿no? Y un frío intenso, ¿no? Y ahí construyeron sus nuevas chozas. Ahí comenzaron a progresar de nuevo, ¿no? Pero sufriendo, ¿no? Porque la tierra era más difícil de cultivar ahí, ¿no? Entonces, nuevamente el Gamonal se presenta ante los comuneros, ante Rosendo Maqui, y le dice, alcalde, te tengo nuevas noticias. Esas tierras también son mías. Abriré otro juicio. Váyanse, busquen otro lugar donde vivir. Nuevamente les hace problemas. Lo que pasa es que él no quiere tierra, él quiere esclavos. Él le dice, si quieren volver a Rumi, trabajen para mí. Tengo una mina, tengo una plantación, necesito gente. No les faltará comida, ¿no? Pero ellos se negaron a ser esclavos del Gamonal y no se movieron de Yanañahui. Entonces el Gamonal por eso les hace problema. Les manda ladrones, ¿no? Que roban a la comunidad, se robaron los toros de la comunidad, que era lo más valioso que ellos tenían. Rosendo sabe o ya sospecha del Gamonal, va a la hacienda, encuentra los toros, les reclama, el Gamonal dice que son de él, Rosendo dice son de la comunidad, lo puedo demostrar, tienen una marca en el lomo, CR significa comunidad de Rumi. El Gamonal dice no, CR es Celestino Rojas es el hombre al quien le compré los toros. Fuera de aquí. ¿No? Entonces Rosendo se revela, le dice que si él se queda con los toros será un ladrón, ¿no? El Gamonal le pega, le da un puñetazo y ordena que lo boten de su hacienda. Rosendo es lanzado, humillado. Rosendo se lava la cara ensangrentada en el río y vuelve, así rebelde, vuelve, ¿no? Sin que lo vean, saca los toros que le pertenecen a la comunidad. Se escapa, pero los peones de la hacienda lo persiguen, lo alcanzan, le dan una paliza al pobre viejo. Y el Gamonal ordena a Rosendo, se lo llevan preso. Lo enmarrocaron como un peligroso delincuente y lo acusaron de ladrón y hasta de asesino, fíjate. Rosendo, que era más bueno que el pan, fue llevado preso como un delincuente peligroso. Lo encarcelaron injustamente. Y en prisión a Rosendo lo van a matar. Los propios gendarmes, que era la policía de ese tiempo, mataron a Rosendo Maqui. Y luego dijeron que se murió solito de un paro cardíaco, que el pobre estaba muy viejo, que no soportó y murió de un paro cardíaco fulminante. Incluso lo enterraron para que nadie lo vea. Nadie pudo ver el cuerpo de Rosendo Maqui. Hasta aquí todo es injusticia, al indio le quitan su tierra, al indio
lo vuelven pobre, matan a su líder, ¿no? Todo es injusticia. Hasta que regresa a este pueblo, a Yanañahui, el hijo adoptivo de Rosendo Maqui, llamado Benito Castro. Benito es el que vuelve a Rumi luego de muchos años de ausencia. Él nació en Rumi, pero se escapó. También era un alma rebelde. Recorrió el Perú, muchos pueblos del Perú, del centro, del sur, del norte, hasta que llegó a Lima. En Lima se volvió obrero. En Lima estudió en el colegio, en la escuela nocturna, aprendió a leer y escribir, ¿no? Conoció a líderes sindicales, conoció a personajes pues, que le hablaron del socialismo, y Benito Castro vuelve cargado de nuevas ideas, ¿no? ¿Ya? Benito Castro, al ver tanta injusticia contra la comunidad, él propone la rebelión, ¿no? La rebelión contra el gamonal, ¿no? Luchar por la tierra, ¿ya? Luchar con armas, ¿eh? Ya no solución pacífica, sino solución violenta, ¿no? Luchar con armas, ¿no? Y así pues Benito levantó la rebelión de Rumi contra el gamonal y comenzaron a atacar la hacienda, ¿no? Desviaron un río, inundaron la hacienda del gamonal, se escuchaban explosiones, cargas de dinamita en la hacienda. El hacendado está asustado y llama a la gendarmería, que eran fuerzas armadas, ¿no? ¿No? Llegan refuerzos, un ejército prácticamente, llegan en defensa del gamonal. Benito se entera de que han llegado tropas fuertemente armadas para enfrentarlos. Benito reúne a los comuneros valientes y les pregunta si están dispuestos a dar la vida por la tierra, ¿no? Todos dijeron que sí. Benito los arengó, pues que había que luchar por la tierra, por la familia, por el futuro, por la libertad, ¿no? Finalmente se enfrentaron y como ya tú te imaginas, pues allí ganaron las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque los campesinos luchaban ¿con qué? Con rústicas escopetas, con hondas, con machetes, ¿no? En cambio, las Fuerzas Armadas tenían ametralladoras, fusiles modernos y muertos a balazos. Benito luchó hasta el final, cargando heridos, con toda su ropa llena de sangre, la suya y la de sus compañeros muertos, ¿no? Benito, viendo que todo está perdido, corre para avisar a las mujeres y a los niños que están esperando en las chozas. Mal herido va gritando de lejos, váyanse, váyanse, váyanse. Salen las mujeres, y en especial su mujer, Marguicha, con su recién nacido. Ve el instante en que muchos gendarmes le disparan a Benito Castro. Le caen balas por todo el cuerpo, por detrás, por delante, en la cara, en todo el cuerpo. Benito cae destrozado a balazos. Su mujer, horrorizada, ve la escena y grita desesperada. Repite una y otra vez: ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No había respuesta para esa pregunta. Porque para el indio pobre el mundo es ancho, pero es ajeno, ¿sí? Para el indio pobre y para todos los pobres del mundo, el mundo se vuelve ajeno, porque se lo quitan, porque otros se quedan con ese mundo, ¿no? Entonces, esta es una novela muy, pues, reveladora, porque en Lima se ignoraban estas cosas que pasaban en la sierra peruana, ¿no? Es una novela muy social, muy realista sobre todo, ¿eh? Y que influenció mucho en la vida nacional. A raíz de esto, comienza a investigarse la realidad del mundo andino, se descubren que hay comunidades destruidas por gamonales, ¿no? Y se levanta la voz de muchos intelectuales que van a defender, van a protestar por el indio, ¿no? ¿Ya? Y más adelante aparece Velasco, que como tú ya sabes, hace la reforma agraria, le quita las tierras a los gamonales y se las devuelve a los indios, como dijo José Carlos Mariátegui, ¿no? Bien, entonces la obra causó un efecto, ¿no? En la vida política y social del Perú, ¿no?
Es lo que buscaban los indigenistas, pues, que se tome conciencia de la situación del indígena. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Esa es la trama de El mundo de Sancho y Ajeno. Ya. Chicos, vamos a la parte práctica, ¿ya? Y les voy a pedir a todos también, incluso a Miss Miriam también que está presente, que podamos terminar ya 15 minutos antes, ¿ya? Porque tengo otra actividad pues, que realizar, ¿ya? Entonces, 15 minutos antes vamos a cerrar la sesión, ¿ya? Pero vamos a avanzar la práctica, eso sí, eso sí. ¿Listo? ¿Listos todos? Vamos a la práctica. Ya ver, comenzamos. Primera pregunta. A diferencia de la obra indigenista de José María Arguedas y Ciro Alegría, la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner se caracteriza por mostrar respuesta, seguramente me vas a decir la D. Claro, por supuesto, es la D, ¿no? Clorinda Mato nos muestra una visión paternalista sobre los indígenas, ¿no? El indígena demasiado sumiso, que solo no se defiende, otros tienen que defenderlo, ¿no? Hay que proteger al indio, ¿no? Esa es la visión paternalista, ¿no? O sea, hay algo todavía sentimental, ¿no? Como que siente pena nada más, ¿no? Pero no se interesó por su cultura, por cómo piensa, qué es lo que desea el indio, ¿no? Entonces, todavía pre-indigenista, no es indigenista puramente, ¿no? Bien, pregunta 2. Con respecto a los antecedentes del indigenismo, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui vincula el problema del indio con los conflictos socioeconómicos, aunque su enfoque es limitado, pues. ¿Por qué el enfoque de Mariátegui es limitado? ¿No? Porque Mariátegui no conoció de cerca al indio. Él no conocía cómo piensa, cómo siente el indio, ¿no? Él sí sabe el problema del indio. Plantea una solución socioeconómica incluso, pero desconoce la intimidad del indio. No puede conversar con ellos porque tampoco habla quechua, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave es la A. Esa es la limitación. Desconoce la intimidad o subjetividad del indio, ¿no? ¿No? En cambio, en el indigenismo ellos sí conocen la intimidad del indio, ¿no? Cómo piensan, cómo sienten, ¿no? Listo, clave A de avión. 3. Dice, la India, por su parte, suspiraba satisfecha por primera vez en su vida. Es tan solemne la situación del que en la suprema desgracia encuentra una mano generosa que le preste apoyo, que el corazón no sabe si bañar de lágrimas o cubrir de besos la mano cariñosa que le alarga, o solo prorrumpir en gritos de bendición. De acuerdo al fragmento de Ave sin nido de Clorinda Mato, complete el enunciado. En esta novela es perceptible el desarrollo de un enfoque, por lo cual constituye una limitación por... Ya, aquí la India está suspirando, está casi llorando, agradeciendo que le hayan ayudado, que le hayan alargado la mano, no sabe cómo agradecer, bendecir a su protectora, ¿no? Justamente ahí se nota pues este enfoque paternalista, ¿no? De algunos criollos por los indígenas oprimidos, ¿no? ¿Ya? Ya, pero cuidado, ¿ah? ¿Será la C o será la D? Está bien, ¿no? Sí encaja la C, ¿no? ¿Encaja o no encaja? Enfoque paternalista, lo cual constituye una limitación porque muestra al indio como un ser que requiere amparo. Claro, sí, está bien, sí encaja bien la C, ¿no? La D no, porque la idea no es criticar la literatura romántica, ¿no? Está bien, la C sale, ¿no? Listo. Pregunta 4. Escriba verdadero o falso según corresponda a las zonas del indigenismo, luego marque correctamente. A ver, analicemos. La literatura indigenista no posee vínculos ideológicos ni políticos.
No posee vínculos ideológicos ni políticos. Recuerda que esto surge en un contexto muy político, con ideas de ideólogos, de Mariátegui, de González Prada, de Aya de la Torre, más adelante también con mismo Velasco, ¿no? Sí tiene que ver con la política. Esto es falso. Redoble por Rancas es una novela representativa del neo-indigenismo. Claro, esto de Manuel Escorza ya es una obra del neo-indigenismo, ¿no? Con técnicas modernas. 3. La zona sur tiene como representante al autor de Los perros hambrientos. A ver, Los perros hambrientos es de Ciro Alegría. Ciro Alegría representa la zona sur. No, Alegría es de la libertad. Él habla del norte, de la Sierra Norte. La obra de López Albújar ofrece una visión sesgada del mundo andino. Sesgada quiere decir parcial, ¿no? ¿Se acuerdan que él te habla solamente de indios que han cometido delitos? Es una visión parcial, no es completa, no es amplia, ¿no? Está bien, ¿ah? Está bien, ¿no? Visión sesgada. Clave. Ajá, la D. Ya, clave D. Ya, listo, muy bien. La D. Ya, sigamos. Pregunta 5. A fines del siglo XIX, Clorinda Mato y Manuel González Prada escriben novelas y discursos sobre la situación del indio, respectivamente. En aquellos textos se muestra una actitud respecto a los indígenas. Sin embargo, su visión no logra, actitud comprensiva, no logra consolidar una imagen decorativa del indio. Decorativa, no va eso. Actitud conciliadora, no logra expresar conflictos internos del indígena. Conciliadora, idealizada, puede ser, ¿no? No logra expresar igualdad entre clases sociales, no es esa la idea. Reivindicativa, que sí que protestan, que defienden, ¿no? Sin embargo, no logra conocer la subjetividad del indio. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? Ellos quieren defender al indio, pero como no conocen su intimidad, no conocen cómo piensan realmente, cómo sienten, cómo es su cultura, entonces lo único que hacen es, pues, verlos como indefensos, como que hay que protegerlos y punto, ¿no? Encaja mejor la D, ¿sí? Letra D, esa es la clave. Pregunta 6. Relaciona ambas columnas, ¿ya? A ver, vincula el conflicto indígena con los problemas socioeconómicos. ¿Quién hizo eso, chicos? ¿Quién vinculó el problema indígena con los problemas socioeconómicos? Allí tenemos que asociar esto con Mariátegui, José Carlos Mariátegui. Expresa una visión más íntima del pensamiento andino. Más íntima. Ya, el que conoció más el pensamiento andino, sus creencias y todo, fue Arguedas, ¿ah? Claro, José María Arguedas, ¿no? Es un representante de la zona norte, ya pues en el norte sabemos que fue Ciro Alegría, ¿no? Y muestra posición paternalista, Clorinda Mato, ¿no? O sea, paternalista en el sentido de posición protectora, ¿no? Listo, así sale, ¿ah? Entonces sería 1C, 2D, 1C, 2D, por acá está, ¿sí? Esa es la clave. Ya, 6D, 7. Marque la alternativa que contiene enunciados correctos con respecto al indigenismo peruano y sus características. Veamos. Se rompe con la imagen exotista e idealizada del indio. La idea es superar esa visión anterior, ¿no? De los realistas o de los modernistas, que tenían al fin y al cabo una mirada o incompleta o irreal, ¿no? Ellos van a ser más conocedores de la realidad andina, ¿no? Esto es falso. Ah, no, se rompe. Si sí se rompe, está bien, ¿eh? Si se rompe, está bien, ¿no? ¿Prevalece una postura paternalista? No, pues en el indigenismo ya no hay esa visión solamente paternalista. Eso es parcial, eso es incompleto. Ya, entonces esto sería falso. Dice prevalece. Sería falso, ¿no? Revalor al andino vinculado con lo social y lo político. Claro, el indigenismo va de la mano con ideologías
y posturas políticas, verdadero. Evidencia una visión idealista al asumir las creencias míticas. Idealista es que nos presenta un mundo anhelado, pero que no es real, ¿no? Es una visión romántica, ¿sí o no? Visión romántica. No, pues los indigenistas no tienen visión romántica, no son soñadores, ¿no? Falso. Ya, entonces solamente 1 y 3. ¿Ya? Ahí está. La clave la B, 1 y 3. 8. La condición del indígena puede mejorar de dos maneras. O el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores. O sea, o se somete o se rebela, ¿sí? Si el indio aprovechara en rifles y cápsulas todo el dinero que desperdicia en alcohol y fiestas, si en un rincón de su choza o en el agujero de una peña escondiera un arma, cambiaría de condición, haría respetar su propiedad y su vida. Ah, mira lo que dice González Prada, ¿no? Si el indio fuese más, ¿no? Rebelde, ¿no? Si guardase armas en vez de desperdiciar en fiestas, ¿no? Porque los indios tenían sus fiestas costumbristas, ¿no? Podría hacerse respetar más, dice, ¿no? Al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía. ¿Qué ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia? Claro, no ha ganado nada, ¿no? Ya, ¿qué es lo que está planteando González Prada en este fragmento? ¿Fomentar la humanización de los opresores? No, pues ellos no se van a humanizar, ¿no? ¿Moderar las protestas de los indios? ¿Moderar? No, más bien que se rebelen, ¿no? Hacer que el indio tome conciencia de su situación y adopte una postura rebelde. Eso sí o no. Es lo que está diciendo. Que tome conciencia de que él tiene que resolver sus problemas por sí mismo y luchar, ¿no? Entonces, la C, ¿ya? Esa es la clave correcta. 9, en relación a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas sobre las zonas del indigenismo. A ver. En la zona norte encontramos la narrativa de Ciro Alegría. Sus novelas, como Los perros hambrientos, tienen como escenario las serranías del Departamento de la Libertad. Sí, Los perros hambrientos es de Ciro Alegría y se ambienta en la Sierra Norte, en la Sierra de la Libertad, correcto. En la zona sur del Perú andino destaca la obra de Arguedas, correcto. En especial su novela Los ríos profundos. Por último, la zona centro, o en la zona centro hallamos la presencia de la narrativa de Scorza. Sí, Scorza está en el centro, correcto. Con su obra Cuentos Andinos. No. ¿De quién es Cuentos Andinos? Cuentos Andinos es de Enrique López Albújar, ¿no? Esto es falso, ¿no? Ya pues, la clave, por lo tanto, era la B. ¿Listo? La última es falsa. El indigenismo en el Perú se desarrolló en dos momentos, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan porque pretendieron, sin embargo, a diferencia de la etapa anterior, el neoindigenismo incluyó, a ver, me están pidiendo aquí en qué se vinculan y en qué se diferencian, ¿no? A ver, la A dice, reivindicar el pensamiento andino. Claro, el indigenismo sí conoce y reivindica el pensamiento andino, igualmente que el neoindigenismo. Luego dice, a diferencia de la etapa anterior, el neoindigenismo incluyó lo real maravilloso, realismo mágico. Esta es una técnica de la nueva narrativa hispanoamericana, o sea, presentar creencias, mitos como si fuesen naturales. La gente lo acepta porque ellos creen en eso, pues, ¿no? En los apus, en el pago a la tierra, en las almas que vuelven o que vagan después de la muerte, ¿no? Esa es la diferencia, chicos. El nihilismo añade el recurso de lo real maravilloso. Por eso que ocurren situaciones fantásticas o sobrenaturales, pero vinculadas a las creencias del mundo andino. ¿Ya? Esa es la respuesta. Letra A.
¿ya? Bien, amigos, como les dije, ya voy a terminar, bueno, en este caso unos 10 minutos antes, ¿ya? Las otras preguntitas que quedan, les coloco la clave, ¿no? Que se cuelgue en el intranet, ¿ya? Le envío todo junto, todas las claves ya en el intranet. Bien, chicos, hasta aquí llegamos por